Y el domingo pasado hablamos de la Sagrada Familia, José, María y el niño Jesús, de cómo Dios los libró de una muerte segura a manos de Herodes. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de los desafíos de la inmigración, pero también vamos a hablar de inmigrantes que dejaron su casa, su país, sus comodidades y se fueron a nuestra América Latina, a México, a Guatemala, a Panamá, a República Dominicana, al Perú, a Uruguay, a Paraguay, a Argentina, a Chile, a Colombia. Gente que es de aquí, pero que ha escuchado el llamado de Dios para servir, para sembrar con el Evangelio en español nuestras tierras, las tierras de donde venimos. Hace 6 años conocí a este muchacho. Se llama Tyler McMiller. Tyler McMiller estaba terminando su secundaria y se convirtió en una suerte de mi Timoteo. Durante 4 años, cada domingo y cada día que lo necesitara, Tyler, con un poquito de español, se convirtió en mi acompañante para hablar del Evangelio y para compartir con las iglesias luteranas la necesidad de ir a servir a los inmigrantes hispanos. Tyler durante esos años tradujo del español al inglés 300 sermones. Y recuerdo que cuando empecé a trabajar le dije a su papá, lo que va a pasar con Tyler es que va a sentir su llamamiento al servicio a la misión. Luego se enroló como misionero y me fue a acompañar en Phoenix, Arizona. Allí estuvo sirviendo entre los mexicanos. Aquí hasta llegó a cantar con un mariachi. Era el güero mariachi. De allí se fue a República Dominicana y por aquellas cosas de Dios yo tuve que servir por 4 o 5 meses en la República Dominicana. Me enviaron luego a México y ahí estaba Tyler conmigo, sirviendo. Y Tyler quiere hablarles a ustedes en este día. Un muy cordial saludo a la Iglesia Gracia y los hispanos de la comunidad de Gracia. Sigo orando a Dios por su preservación en la fe que nos une, a pesar de nuestras diferencias culturales, lingüísticas, que nos une en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Soy Tyler McMiller, soy un misionero actualmente trabajando en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, después de concluir 1 año de servicio en la Ciudad de México. Greetings to Grace Lutheran Church and the Hispanics and Community of Grace. I give thanks to God for your perseverance in the faith that unites us, our faith in Jesus Christ, our Savior, that unites us despite all cultural and linguistic differences. My name is Tyler McMiller. I am currently a missionary in Mexico, in Santo Domingo, the capital of the Dominican Republic, after concluding 1 year of missionary service for the Lutheran Church Missouri Synod in Mexico City. Mi trabajo en la República Dominicana, igual como en la Ciudad de México, incluye clases de música, visitando a miembros en su casa, enseñando el catecismo y haciendo estudios bíblicos, pero más que nada, llevando a los hispanos de ese país, igual como en México, la claridad y la seguridad que tenemos en nuestra confesión luterana. My work in the Dominican Republic, just as it was also in Mexico, includes visiting members in their homes, offering music classes, coordinating youth group events, Bible studies. To summarize, is reaching out to Hispanics with the richness and clarity of our Lutheran confession in their own language, in their own culture. La idea de ser inmigrante no es nada extraña al luteranismo. Se podría decir, sin exagerar,
que el luteranismo es una confesión de inmigrantes. Los luteranos inmigraron de Alemania a los Estados Unidos. Ellos se dedicaron al evangelismo, pero eventualmente hicieron un enorme esfuerzo para que Lutero hablara inglés, para que fuera bilingüe. Algo que en gran medida lograron, traduciendo la enorme cantidad de obras de Lutero del alemán al inglés. The idea of being an immigrant is very much a part of being Lutheran. You could easily argue that the Lutheran confession is one of immigrants. The Lutherans immigrated from Germany to the United States, bringing with them their confession, their understanding of the Bible, but also engaging in evangelization. As time went on, an enormous effort was made to make Luther speak English, something that in large part was successful, translating nearly all of Luther's works. Hoy en día, yo, al lado de los pastores, diaconisas y misioneros con quienes sirvo, estamos inmigrando otra vez en un esfuerzo misionero global. Estamos viajando a otros países, aprendiendo el idioma, la cultura, las costumbres y otra vez haciendo que Lutero sea bilingüe, que hable otro idioma, esa vez el español, trayendo la claridad y el consuelo de que somos pobres pecadores, pero que Cristo nos ha reconciliado al Padre con su muerte y resurrección, ofreciéndonos toda esa garantía a través de los sacramentos. Muchas gracias. Today, myself, along with the pastors, missionaries, and deaconesses I serve with, are also immigrating. In a huge global missionary effort, we are traveling to different countries, learning the language, the culture, and the traditions, and again, making Luther bilingual. This time, making Luther and the Lutheran confessions speak Spanish, bringing the clarity and comfort that we have in that Christ died for us, reconciling us, poor miserable sinners, to the Father, and offering us that salvation through the sacraments to the world. Thank you very much. Hoy estamos celebrando la Reforma. En 1516, el monje, el sacerdote, doctor en teología Martín Lutero, frente a su iglesia, en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, clavó las 95 tesis, que no se trató básicamente de la división de la iglesia, más bien se trató de regresar a la iglesia el evangelio con toda su dulzura y la palabra de Dios como única norma de fe y práctica. Como decía Tyler, en 1850 comenzaron a las riberas del Michigan, Illinois, Wisconsin, a llegar los primeros emigrantes alemanes. Y estos primeros emigrantes alemanes trajeron su fe y construyeron iglesias. Aquí tenemos iglesias de más de 150 años. Y esa comunidad alemana inmigrante empezó a proclamar el evangelio con toda su pureza. Los barrios fueron cambiando. Y hoy, estos que eran barrios alemanes, si ustedes se ponen a contar la cantidad de iglesias luteranas que hay en esta área, hay más de 20. Estos barrios están cambiando, como también empiezan a cambiar las congregaciones. De tal manera que, como los antiguos alemanes, nosotros tenemos ahora el desafío de poner las Sagradas Escrituras no solamente en español, sino poner las Sagradas Escrituras del Hmong y de otras corrientes que se han radicado en esta área de la ciudad. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué cosa es un misionero? Tyler habló acerca de su trabajo. Yo le repartí unas hojitas. Miren el texto para que me respondan qué cosa es un misionero. Si se han tomado la molestia de leer este papelito, es fácil la respuesta. A ver,
¿Qué dice usted, doña María? ¿Qué es un misionero? Sí, usted. ¿Verdad que hay varias doña María aquí? María Pizarro. ¿Qué cosa es un misionero de acuerdo al texto del Evangelio? Los que hablan de la palabra de Dios. Los que hablan de la palabra de Dios. ¿Quién tiene otro concepto además de ese? A ver, Miki, ¿qué cree usted que es un misionero? Cambiar la perspectiva de la gente. Uno que va a cambiar la perspectiva de la gente. ¿Qué más es un misionero? Una persona de bien. Una persona de bien que va a proclamar el Evangelio. ¿Qué más? Los que llevan la predicación. Los que llevan la predicación. ¿Por qué les hice énfasis en mirar este texto? Porque Jesucristo, antes de ascender a los cielos, convocó a sus discípulos y les dijo que Él tenía toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Y les dio un mandato: vayan a todas las naciones. Ahora bien, el llamado y el envío a las misiones es algo personal. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes cuáles eran los nombres de los 10 leprosos, no aparecen en la Biblia. O la mujer que estaba enferma por mucho tiempo, ¿cómo se llamaba esa mujer? Nadie lo sabe. O el que tenía la mano engarrotada y que Jesús le dijo estira, ¿cómo se llamaba? O el paralítico. El único caso que tenía nombre era el ciego Bartimeo, porque todo el mundo lo conocía. Pero cuando miramos al llamado y al envío de discípulos, vemos que se llamaba Pedro, que se llamaba Natanael, que se llamaba Felipe, que se llamaba Mateo, que se llamaba Juan. Es decir, cuando se trata de llamados para ser enviados, Jesús nos llama por nombre propio. Es por eso que en el llamamiento de todos los pastores hasta el día de hoy, en la iglesia luterana, dice en nombre de Jesús. La iglesia Grace llama para servir con el Evangelio al reverendo Germán Novelli. ¿Y saben algo? A veces cantamos, Señor, tú me llamas por mi nombre. Y en este desafío que tenemos de alcanzar a los inmigrantes, el Señor nos llama por nuestros nombres. Porque Dayan Blanc tiene mucho deseo de compartir la palabra de Dios. Quisiera hablar mucho español para hablar de Jesús a las personas, pero no puede porque no habla español. Entonces los que estamos llamados por nombre y apellido es Doña María, Miki, María Pizarro, Lalo, Eva, Miguel, en fin, por nombre y apellido. No hay otros testigos. Los testigos para ir con el Evangelio a nuestra raza hispana, a los que son emigrantes como nosotros, somos nosotros mismos. Y el Sínodo de Missouri tiene muchos misioneros. Estamos sirviendo en México, estamos sirviendo en Belice, estamos sirviendo en Guatemala, estamos sirviendo en Nicaragua, en Panamá, en Puerto Rico. Estamos sirviendo en República Dominicana, estamos sirviendo en Haití, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Estamos sirviendo gente que sale de aquí, que no habla español, ni habla portugués, ni habla francés en el caso de Haití, pero van a servir a otras naciones, van a servir a nuestra gente. Y nosotros aquí somos invitados. Hoy, en la celebración de los 499 años de la Reforma, estamos llamados a servir. Ahora, misioneros, ¿en nombre de quién? Los misioneros salen
con la autoridad y el poder de Cristo. El Evangelio del versículo 18 del capítulo 28 de Mateo dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero ¿saben algo? Este es un poder y una autoridad muy diferente a la autoridad y al poder del mundo. Es un poder que nos viene dado de Dios. Es un poder para anunciar el perdón de los pecados. Es el poder para anunciar que en Cristo tenemos la salvación y la vida eterna. Es como dice San Pablo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y me gusta mucho porque cuando el griego traduce la palabra poder, dice dinamis, es decir, el Evangelio es la dinamita de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ahora, tenemos un ministerio, se llama Cristo para todas las naciones. En Cristo para todas las naciones se han puesto de acuerdo varias congregaciones de acá del Southside y de Racine, y sigue creciendo. ¿Con qué propósito? San Martín, Grace, Santa Cruz en Racine, San Juan en Beloy, Nuestro Salvador en Burlington. Se han puesto de acuerdo en que Oklahoma Avenue, se han puesto de acuerdo en unir esfuerzos. ¿Para qué? En unir esfuerzos para dar a conocer el Evangelio. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué creen ustedes que lo hacemos? Para la salvación de nuestras almas. Para la salvación de las almas que van a escuchar. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, si ustedes miran el texto, los que estaban con Jesús, que habían acompañado a Jesús durante 3 años de ministerio, que lo habían visto morir en la cruz, que lo veían vivo, que habían comido con él, que lo vieron atravesar las puertas. Miren lo que dice el versículo 20. Algunos dudaban. Pero algunos dudaban. Y a veces nosotros los criticamos, pero ¿cómo es posible que ellos, habiendo visto a Jesús resucitado, todavía duden? Las dudas son posibles. Nosotros también dudamos. Nosotros también nos cuesta mucho la tarea de compartir el Evangelio. A nosotros dudamos muchas veces de que nuestro trabajo sea efectivo. Mucha gente me ha dicho: pastor, le he dicho como 500 veces que venga a la iglesia. Le he hablado cantidades de veces de que es necesario que escuche la palabra de Dios, pero no me hace caso, no me presta atención, su corazón está endurecido. Y saben una cosa, creo que el problema está en que usted lo quiere convencer. Y así no funciona. La fe viene por el oír, pero no el oír sus palabras ni sus argumentos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros seguimos anunciando la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo el que, usando la palabra de Dios, va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Es el Señor el que hace la obra. Mientras tanto, nosotros adelante, hablando de Cristo y orando para que el Señor toque el corazón de esas personas. Pero además, a esos discípulos que dudaban, el Señor les dio una promesa. Fíjense lo que dice el versículo 20. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ellos tenían la promesa de que Cristo los iba a acompañar. Nosotros también tenemos la promesa de que el Señor nos acompaña, de que el Señor guarda nuestra entrada y nuestra salida, de que el Señor está con nosotros. Y como dice San Pablo, si el Señor es con nosotros,
¿quién contra nosotros? Ni lo alto ni lo profundo, ni príncipes, ni potestades, ni gobernadores, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como dice Pablo también, nosotros somos más que vencedores por medio de quien nos amó. ¿Y quién nos amó? Cristo Jesús nos amó. Enviamos, hermanos, misioneros a todas las naciones. ¿Cómo es esto del mapa de la salvación? El mapa de la salvación no es el plan mío. La salvación no es un plan de la iglesia. La salvación es un plan de Dios. Porque el plan de Dios, la voluntad agradable y perfecta de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como dice San Pablo en su carta a los Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es el esfuerzo de ustedes, no es de ustedes, es por gracia. No es por obra para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Entonces, el plan de Dios, el mapa de la salvación fue enviar a Cristo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida en su nombre. Para que todos los que creyendo en su nombre tengan vida eterna. Y en esto está la vida eterna, en que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo sella, el Espíritu Santo confiere la salvación, porque en Cristo Jesús da el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. El mandato de Cristo es muy claro. Vayan. ¿A dónde? ¿Vayan a dónde? ¿Qué dice el texto del Evangelio? Por tanto, vayan. ¿A dónde? Ahí dice claramente. Aquí está en el papelito. Para eso se los digo. ¿A dónde fuimos enviados? ¿Qué dice el texto? A todas las naciones. A todas las naciones. Y todas las naciones comen bacalaíto. Todas las naciones hablan español. Todas las naciones. Es un mandato claro. Jesús envía los misioneros a que vayan a todas las naciones. La siguiente pregunta es, ¿a qué? A ser discípulos. Ahora, si Jesús nos mandó a todas las naciones, Dios no discrimina a nadie. ¿Por qué? ¿Acaso hay algún hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque? ¿Acaso alguien no necesita de la salvación? ¿O acaso los alemanes que vinieron en 1800 se quedaron encerrados en sus iglesias? Porque si así fuera, aquí no hablaran inglés en Grace. Empezaron a entender que eran de otra nación, pero que habían venido a esta nación no solamente para hacer una nueva vida, sino para compartir su fe. Vayan a todas las naciones. Dios no hace acepción de personas, porque todos necesitan el amor de Dios. Todos necesitan a Cristo. ¿Y saben algo? Jesús nos manda a todas las naciones. Pero bendito sea Dios, porque ahora todas las naciones han venido a este país. Y detrás de cada inmigrante, la iglesia tiene la oportunidad de ir con la palabra de Dios, de recibir a esas personas para darle lo mejor. ¿Y qué es lo mejor que tenemos? Lo mejor que tenemos para cada persona es el dulcísimo Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo, que muestra a Cristo crucificado, pero también a Cristo resucitado. Vayan y hagan ¿qué? ¿Qué dice el texto? Discípulo. ¿Y qué cosa es un discípulo? Alguien que predica la palabra. Vamos al concepto. ¿Qué es un discípulo? Como un Lleva la estudiante, alguien que tiene Un que estudiante. aprender algo. Un estudiante, es correcto. Un discípulo es un estudiante. Hagan discípulos o estudiantes ¿de qué? Del Evangelio. ¿Del Evangelio de quién? De Jesucristo. Ahora, hagan discípulos, hagan estudiantes, hagan alumnos. ¿Cómo? Enseñándoles la ¿Qué dice allí? Bautizándonos. Bautizándolos. ¿Saben por qué en la iglesia bautizamos niños? ¿Se han hecho esa pregunta? Una nación está compuesta por adultos solamente. todos, grandes, adultos, pequeños, viejos, ancianos. Lo que quiere decir que la niñita recién nacida de 6 meses hoy, de Miguel y Emma, es parte de una nación, ¿correcto? Claro que sí. Entonces a ella también fue enviada el Evangelio. Y dice Jesús, vayan a todas las naciones, blancos, morenos, catires o güeros, como dicen, indios, árabes, hispanos, a todos fue dado el Evangelio. Entonces la manera en que Cristo dice que debemos hacer discípulos es bautizándolos. ¿Cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De tal manera que el bautismo no es una tradición de la iglesia. El bautismo no es una costumbre de la iglesia. El bautismo no es un capricho de la iglesia. El bautismo es un mandato de Jesús que nos dijo, vayan a todas las naciones y hagan estudiantes, alumnos, discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué debemos hacer con la palabra? Te dice, enséñenles a cumplir todas las cosas que he mandado. Hermanos, nosotros no predicamos por capricho, ni predicamos lo que se nos ocurre. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Porque uno de los signos de la iglesia es solo escritura. No hay ninguna autoridad, llámese como se llame. No hay ninguna autoridad por encima de la Biblia. Es la Biblia y no mi manera de pensar la que tiene la verdad inerrable de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Y a eso nos mandó Jesús, a enseñar, a predicar la palabra. Pero no predicar cualquier cosa, predicar lo que Él nos ha enseñado. Predicar que, como dice el profeta Isaías, son vuestras iniquidades las que han separado a ustedes de Dios. Es decir, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La realidad del hombre es el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero de la misma manera que enseñamos la realidad del pecado, tenemos que enseñar la verdad de Cristo. Que si hemos cometido pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Que si hemos cometido pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que si hemos cometido pecado, el Señor está presto a escuchar nuestra confesión, ver nuestro arrepentimiento y darnos el perdón de todos nuestros pecados en Cristo. Entonces se fusiona la palabra enseñada con la palabra predicada y los sacramentos. Los sacramentos. La gran expresión de la iglesia luterana 499 años después sigue siendo la misma,
predicar el Evangelio en palabra y sacramentos. Porque los sacramentos fueron dados por Dios con el mismo propósito: presentarnos el Evangelio del perdón, de la reconciliación, de la salvación y de la vida eterna. Hermanos, celebramos la Reforma y la celebramos con la Gran Comisión. La Gran Comisión es esta: Mateo 28, 16 al 20. Llévense la hojita, pónganlo en el refri. ¿Cuál es la misión que tenemos? Predicar el Evangelio. ¿Cuál es la tarea que tenemos? No tenemos más tarea. La iglesia se mueve con una sola misión y visión y tarea: la Gran Comisión, anunciar a Jesucristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. Cristo nos mandó a ir. ¿A dónde nos mandó Cristo? A todas. A todas las naciones. Cristo nos mandó a hacer ¿qué? Discípulos. Cristo nos dijo la manera, cómo hacer discípulos: bautizándolos. Y Cristo nos dejó la tarea, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Pero también Cristo nos dejó una promesa. ¿Cuál es la promesa? Vida eterna. La tenemos. Estar contigo todos los días. Estaré contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del fin. Hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús está con nosotros en el cumplimiento de su deseo de dar a conocer su palabra 365 días del año, 24 horas al día. Repitamos juntos: y he aquí, Y aquí yo estoy con ustedes yo estoy con ustedes todos los días todos los días hasta el fin del mundo. hasta el fin del mundo. Que Dios los bendiga.